Deja de hundirte por todo y empieza a volver a ti. Emilio Duró. Estás cansado, no físicamente, cansado de que todo te afecte, de darlo todo y seguir sintiéndote vacío, de depender de un mensaje, de una opinión, de un recuerdo que no se va. Pero hoy se acaba, porque nadie te enseñó esto. El problema no es lo que te hacen los demás, es lo que tú te haces a ti mismo cada vez que lo permites. Y si aprendes esto, si lo integras, ya nadie podrá volver a destruirte. Ni una palabra, ni un silencio, ni una ausencia más. Hoy recuperas el control. Y te prometo algo, no vas a volver a ser el mismo. Has creído toda tu vida que tu dolor es culpa del mundo, de lo que te hicieron, de lo que te dijeron, de lo que perdiste. Pero esa es la trampa. Nada externo tiene poder hasta que tú se lo das. No es lo que pasa, es lo que haces con lo que pasa. Y si no entiendes eso, vivirás reaccionando, cayendo, repitiendo. Tu paz no depende de nadie, solo de cómo interpretas la realidad. Y sí, eso se puede entrenar. Pero primero tienes que romper con la mentira más grande, que tú no tienes control. ¿Te has preguntado por qué algunas personas atraviesan tragedias con calma mientras tú te hundes por una sola palabra maldicha? No es fortaleza genética, no es suerte, es que ellos aprendieron algo que tú no. La emoción no manda, la reacción se elige, y hasta que no aprendas a dominar tu interpretación de las cosas, vas a seguir siendo esclavo de cada mensaje, cada gesto, cada rechazo. Pero eso puede cambiar, hoy. Vivimos creyendo que el mundo es el problema, que si cambiara la gente, si mejorara la suerte, si todo fuera justo, estaríamos bien. Mentira. La verdad es dura, pero te libera. El mundo no va a cambiar por ti, pero tú puedes cambiar cómo lo vives. Ese es el verdadero poder. Cuando asumes que eres tú quien da significado a lo que sucede, dejas de ser víctima y te conviertes en algo que casi nadie se atreve a ser, dueño de sí mismo. No se trata de eliminar el miedo, ni de dejar de sentir tristeza, rabia o frustración. Se trata de dejar de obedecerlas. Tus emociones no son un enemigo, son señales, y si las ignoras, revientan. Pero si las escuchas, te muestran exactamente dónde tienes que trabajar. No huyas. Mira de frente. Ahí está tu liberación. La mayoría no escucha sus emociones, las tapa con ruido, con Netflix, con redes, con trabajo, con una relación tras otra. Pero lo que no enfrentas se acumula, y lo que se acumula te rompe. No estás cansado de la vida, estás cansado de evitarte, de silenciarte, de no darte ni un segundo de verdad. ¿Quieres dejar de sufrir? Empieza por dejar de distraerte, y escúchate. La rabia que explota, el miedo que paraliza, la tristeza que te hunde, no nacen del presente, vienen de adentro, son memorias que nunca resolviste. Reaccionas como niño herido en cuerpo de adulto, porque nunca te enseñaron a sostenerte sin huir, pero ya no eres aquel niño. Hoy puedes elegir actuar desde conciencia, no desde dolor antiguo, y eso lo cambia todo. Cada vez que te dejas llevar por la emoción, pierdes poder. No porque sentir esté mal, sino porque lo usas como excusa para no responsabilizarte. Estoy así por culpa de... No, estás así porque algo dentro de ti aún no se resolvió. La herida no es nueva, es vieja, pero hoy puedes mirar hacia adentro y decir, ya no voy a vivir desde esto, y esa decisión es el inicio de tu libertad. El apego no es amor, es miedo. Miedo a quedarte solo con quien realmente eres, a estar sin distracciones, sin estímulos, sin alguien que te diga que vales. Pero el problema no es que alguien se vaya, es que cuando se va, te das cuenta de que no sabes quién eres sin él, y eso no se arregla con otra persona, se arregla reconstruyéndote desde dentro. Todos queremos sentirnos completos, pero nadie nos dijo que la completitud no se busca fuera, se construye enfrentando lo que duele. No puedes tener paz si vives huyendo de tus vacíos. Tampoco puedes amar si solo usas a los demás como muleta emocional. Libérate del papel de víctima, no para ser fuerte, sino para ser libre, porque cuando no necesitas nada, lo eliges todo desde otro lugar. El miedo tiene muchas máscaras, duda, celos, ira, inseguridad, pero siempre dice lo mismo. Hay algo dentro de ti que aún no crees que merece. No lo reprimas, no lo grites. Escúchalo y respóndele con hechos. Haz lo que temes, demuéstrate que puedes. Ahí se entrena el coraje real. Ahí empieza el respeto por ti mismo. Tu dolor no es el problema, tu interpretación lo es. Hay personas que atraviesan lo mismo que tú, pero no se rompen. ¿Sabes por qué? Porque no alimentan la historia, no repiten «esto me pasa a mí siempre», ni «no soy suficiente». Reescriben el guión desde otro lugar, y ese lugar es la conciencia. Tú puedes hacer lo mismo, pero tienes que soltar la vieja narrativa. Reaccionar es fácil. Cualquier persona puede gritar, escapar o llorar. Lo difícil es observarte antes de actuar, respirar, preguntarte ¿de verdad esta emoción es mía o solo es un reflejo del pasado? Cuando haces eso, ya no eres marioneta, te vuelves dueño. Y ese cambio lo nota todo tu entorno, porque el que se domina transforma lo que toca. Hay gente que vive entera su vida sin darse cuenta de que la cárcel no estaba fuera, estaba en su cabeza. Ideas heredadas, culpas impuestas, fracasos mal interpretados. ¿Y sabes lo peor?
Viven repitiendo patrones creyendo que es su destino. Tú puedes romper eso, pero solo si te atreves a cuestionar todo, incluso lo que más duele. No necesitas eliminar el miedo, solo necesitas dejar de obedecerlo. No necesitas dejar de sentir, solo dejar de actuar desde la herida. Tus emociones no son excusas, son indicadores. Y si empiezas a usarlas como mapa, no solo dejas de sufrir, empiezas a avanzar. Cada reacción automática es una oportunidad perdida, una oportunidad de hacer algo diferente, de no ser el de siempre, de cambiar el guión. La próxima vez que te sientas alterado, no respondas. Observa, pregúntate, ¿qué está pasando dentro de mí que esto me afecta tanto? Y ahí tendrás tu respuesta. La gente cree que controlar las emociones es no sentirlas. Error. Es sentirlas completamente, pero no dejar que decidan por ti. Puedes llorar y seguir. Puedes temblar de miedo y hablar. Puedes estar roto y avanzar. Eso es poder real. Y sí, tú lo puedes tener. ¿Quieres dejar de sufrir? Empieza por dejar de identificarte con cada emoción. Tú no eres tu enojo. Tú no eres tu tristeza. Eres quien las observa y quien las transforma. La diferencia entre el caos y la paz es una sola cosa. ¿Quién tiene el control? No necesitas que el mundo cambie, no necesitas que te pidan perdón, no necesitas que te valoren, necesitas cambiar cómo te relacionas con todo eso, porque si no, seguirás siendo esclavo de cada mirada, cada palabra, cada gesto, y eso no es vida, eso es sumisión emocional. Cuando entiendes esto, pasa algo increíble. Dejas de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro, y lo que antes te destrozaba, ahora solo te muestra lo que aún puedes sanar. Ya no reaccionas, respondes, ya no suplicas amor. Te eliges y ya no vives con miedo, vives con poder. Tal vez te has pasado años repitiendo que si algo te duele es porque te lo hicieron. Pero, ¿y si te dijera que no es lo que te hicieron, sino lo que tú te cuentas al respecto? Porque la verdad incómoda es esta. La mayoría del sufrimiento no viene de los hechos, sino de la historia que te montaste con ellos. Esa frase que te dijeron, esa crítica que te dolió, esa traición, todo eso pasó, sí. Pero lo que te mantiene enganchado es lo que decidiste creer de ti a raíz de eso. Y hasta que no desmontes esa narrativa interna, seguirás reaccionando desde el mismo dolor, una y otra vez. No se trata de negar lo que pasó, se trata de cambiar la forma en la que decides interpretarlo. Y cuando haces eso, recuperas poder. Piensa en alguien que te hirió. ¿Por qué aún te afecta? Porque, en el fondo, sigues esperando una disculpa, sigues esperando que reconozcan el daño. Pero te tengo noticias, puede que nunca llegue. Y ahí es donde mucha gente se queda estancada, esperando algo externo para sanar algo interno. Es como si ataras tu paz a las manos de quien te lastimó. Suelta, no por ellos, sino por ti. La paz que estás buscando no viene de que te pidan perdón, viene de que tú decidas que ya no te interesa llevar ese peso. La vida no te va a dar justicia emocional, te va a dar lecciones. Y una de las más duras es esta: dejar de necesitar reparación para poder avanzar. La mayoría de las personas creen que cambiar su vida es cuestión de fuerza de voluntad. Se dicen, la próxima vez reaccionaré diferente, la próxima vez no dejaré que me afecte. Pero no se trata de la próxima vez, se trata de lo que estás alimentando ahora. Cada pensamiento que repites es un entrenamiento, cada emoción que reprimes es un mensaje ignorado, y lo que no resuelves se repite. Quieres cambiar tu respuesta emocional ante el rechazo, la crítica, el abandono. Pero para lograrlo no basta con desearlo, tienes que reprogramar tu mente, y eso empieza por cambiar lo que te repites todos los días, porque tus pensamientos son órdenes para tu sistema nervioso. Te lo diré claro, no puedes transformar tu vida si no cambias tu relación con tus emociones. No se trata de dejar de sentir, se trata de sentir distinto. ¿Tienes miedo? Escúchalo. ¿Tienes ira? Pregúntale qué está defendiendo. ¿Tienes tristeza? Pregúntale qué necesita soltar. La mayoría intenta tapar sus emociones con actividades, con trabajo, con personas, pero lo que ignoras no desaparece, solo se acumula. Tu cuerpo recuerda, tu mente compensa, tu energía se bloquea y un día explotas. La solución no está en controlar todo lo externo, está en aprender a leer lo interno. Tu paz no está en evitar emociones, está en usarlas como guía. Imagina que desde hoy cada emoción es un maestro, que la rabia te enseña a poner límites, que el miedo te avisa dónde necesitas confianza, que la tristeza te lleva de la mano hacia lo que necesitas soltar. ¿Te das cuenta del cambio? Ya no reaccionas, ya no huyes, ya no explotas, simplemente escuchas. Y ese cambio de perspectiva lo cambia todo. Pasas de vivir a la defensiva, a vivir con propósito, porque cuando cada emoción es una brújula, dejas de tenerle miedo al conflicto, al rechazo o al fracaso, y comienzas a usar cada experiencia como escalón. El verdadero poder no es evitar sentir, es aprender a transformarlo todo. Cuando alguien te dice algo que te duele, ¿qué haces? ¿Reaccionas? ¿Te enojas? ¿Te retraes? Lo que sea que hagas no es nuevo, es un patrón, y ese patrón tiene raíces.
Tal vez viene de tu infancia, tal vez viene de ese momento donde aprendiste que complacer es más seguro que poner límites. Y desde entonces, cada vez que alguien te hiere, tú te callas o explotas, pero no eliges, actúas por reflejo. Esa es la trampa. El dolor actual no es el verdadero dolor, es la activación de una vieja herida que nunca sanaste. El camino no es reaccionar mejor, es sanar lo que te hace reaccionar así. Lo demás será automático. Vamos a ser honestos. Te duele porque te importa, pero ¿te has preguntado por qué te importa tanto? Esa persona, esa crítica, esa mirada, no es solo el hecho en sí, es lo que activa dentro de ti. Tal vez la sensación de no ser suficiente, tal vez el miedo a no ser querido, o la necesidad constante de demostrar tu valor. Y hasta que no sanes ese núcleo emocional, cualquier detalle externo va a seguir controlando tu estado interno. No puedes evitar que la vida te ponga pruebas, pero sí puedes decidir desde dónde las vives, o desde la herida, o desde tu versión más consciente. Tú eliges. Te han dicho que tienes que soltar, pero no te han dicho cómo, porque soltar no es simplemente decir ya no me afecta. Soltar es atravesar, es sentir todo lo que reprimiste, es mirar a la emoción de frente y decirle ya no te temo. Solo así la liberas, no con negación, no con distracción, con presencia, con verdad. El problema no es el dolor, el problema es que no lo procesas y por eso se queda, y por eso te persigue, y por eso se repite. Quieres dejar de sufrir por lo mismo una y otra vez. Entonces haz lo que nunca hiciste, siéntate contigo y escucha lo que tu alma lleva años intentando decirte. Hay personas que pueden romperse y seguir en pie. ¿Sabes por qué? Porque dejaron de temerle al dolor. Aprendieron que todo lo que duele enseña y que todo lo que se va libera. No buscan respuestas afuera, no mendigan explicaciones, no esperan que la vida sea justa, simplemente se reconstruyen. Y esa es la diferencia entre alguien que sobrevive y alguien que renace. No es que no sufran, es que transforman el sufrimiento, lo convierten en sabiduría, en fuerza, en claridad. Y tú también puedes hacerlo, si decides hoy dejar de resistir lo que sientes y empezar a escucharlo de verdad. Tienes derecho a sentirte mal, pero también tienes el deber de no quedarte atrapado ahí, porque la emoción no es una sentencia, es un llamado, es el alma tocando la puerta. Y cuando tú ignoras esa llamada, la vida sube el volumen. Te mete en relaciones que duelen, en trabajos que te apagan, en rutinas que te consumen, todo para que prestes atención. El dolor no es tu enemigo, es tu señal. Y si aprendes a escucharlo, no solo sanas, despiertas. Despiertas a quién eres realmente. Despiertas a lo que necesitas cambiar y, sobre todo, despiertas al poder que siempre estuvo dentro de ti. Cuando algo te afecta profundamente, no es solo por lo que pasó, sino por lo que representaba para ti. Por eso duele tanto. No es la conversación, no es el gesto, no es el silencio. Es lo que tu mente interpretó detrás de eso. Tal vez pensaste, no soy suficiente, me están abandonando, me están traicionando. Y esa narrativa no nació ayer. Es una herida vieja, un eco del pasado que aún no se ha cerrado. Por eso reaccionas con tanta intensidad. No es la persona, es lo que activa dentro de ti. Y hasta que no sanes esa raíz emocional, seguirás dándole poder a todo lo externo. El trabajo real empieza dentro. Y es allí donde debes mirar. Una de las trampas más comunes es esta: confundir control con paz. Muchos piensan que si pueden controlar cada situación, cada reacción ajena, cada palabra, van a dejar de sufrir. Pero es mentira. El control es solo otra forma de miedo. Es el miedo disfrazado de estrategia. La paz real no viene del control, viene de la aceptación, de saber que nada externo te define, que el caos puede existir fuera, pero la calma es tu decisión dentro. Cuando entiendes eso, ya no necesitas anticiparlo todo. Te relajas, observas y decide cómo actuar, no desde el miedo, sino desde tu centro. Ahí empieza la verdadera libertad emocional. Muchos quieren sanar, pero pocos están dispuestos a dejar ir la versión de sí mismos que construyeron desde la herida. Te aferras a tu dolor porque te dio identidad, porque durante años fuiste el rechazado, la víctima, el incomprendido. Y soltar eso da vértigo. ¿Quién soy sin ese relato? Pero aquí va la verdad. Mientras no renuncies a esa historia, no podrás escribir una nueva. El apego más difícil no es hacia las personas, es hacia quien crees que eres. Y si realmente quieres avanzar, tendrás que despedirte de la identidad que te construiste para sobrevivir y elegir una que esté basada en tu poder, no en tu dolor. Imagínate por un momento que todo lo que te afecta hoy es una invitación, una señal de tu subconsciente diciéndote: aquí hay algo pendiente, algo no resuelto. Esa discusión, ese rechazo, esa inseguridad no son el problema, son la superficie. La raíz es más profunda, tal vez la creencia de que no vales lo suficiente, tal vez la idea de que tienes que demostrar tu valor para merecer amor, sea lo que sea, está pidiendo ser visto, porque solo lo que se ve puede transformarse, y cuanto más lo evitas, más se repite. La vida es generosa, te dará las mismas lecciones, hasta que decidas enfrentarlas desde otro lugar.
Hay una pregunta que cambia vidas. ¿Qué parte de mí está reaccionando? Porque cuando algo te impacta emocionalmente, no es tu versión madura la que responde, es tu versión herida. Es ese niño o niña interna que se sintió ignorado, abandonado, comparado. Y si no eres consciente de eso, esa parte infantil tomará las decisiones por ti. Actuarás con miedo, con rabia, con dependencia. Pero cuando haces esa pausa, cuando te preguntas con honestidad, ¿quién dentro de mí necesita atención?, entonces recuperas el mando y puedes consolar, guiar y calmar a esa parte interna, desde tu yo adulto. Ese es el verdadero autocuidado. A veces no es que te afecten los demás, es que llevas tanto tiempo desconectado de ti mismo que cualquier gesto se vuelve una amenaza. Alguien no te responde y lo tomas como rechazo. Alguien está frío y lo vives como abandono. Pero tal vez no es el otro. Tal vez es tu mente, que ha aprendido a interpretar el silencio como castigo, la distancia como desprecio. ¿De dónde viene esa asociación? ¿Quién te hizo sentir así por primera vez? Hasta que no te hagas esas preguntas, seguirás reaccionando desde el dolor antiguo. Y lo más injusto es esto, juzgar el presente con los filtros del pasado. Es hora de limpiar esos lentes. Tu bienestar no puede depender de la estabilidad de los demás, porque si necesitas que el mundo esté en paz para tú estar en paz, entonces tu paz será frágil, vulnerable, inestable. Hoy están bien, tú estás bien, mañana te ignoran, tú te desmoronas. Namberesa no es la vida que mereces. Tienes que construir una base interna que no se tambalee con cada movimiento externo. Y eso no se logra evitando emociones, se logra enfrentándolas, sosteniéndolas, comprendiendo que tu valor no depende de lo que el otro da, hace o dice. Tu valor está en ti, y cuanto antes lo integres, menos poder tendrá el mundo sobre tus estados internos. Muchos piensan que la madurez emocional es no sentir, que cuanto más frío eres, más fuerte te vuelves. Pero eso no es fortaleza, eso es anestesia. La verdadera fuerza es sentirlo todo, y aún así, elegir cómo actuar. Es poder llorar sin quedarte atrapado, es poder enfadarte sin destruir al otro, es poder estar triste y aún así seguir caminando. Porque el poder no está en apagar las emociones, está en encender la conciencia, y eso te convierte en alguien realmente libre, no porque nada te toque, sino porque nada te gobierna. Esa es la diferencia entre reprimir y trascender. ¿Quieres saber si has sanado algo? Observa tu reacción. Antes, una palabra te derrumbaba. Hoy, la escuchas y eliges cómo responder. No desde el impulso, desde la claridad. Eso es evolución. No se trata de no sentir. Se trata de sentirlo todo, pero sin que eso decida por ti. Cada situación que antes te desbordaba se convierte en un examen que ahora apruebas. Y eso no se logra con tiempo. Se logra con conciencia, con trabajo interno, con honestidad radical. Sanar es dejar de actuar como tu versión del pasado y empezar a decidir como tu versión futura, esa que ya sabe lo que vale, esa que no necesita mendigar paz, la construye. La clave no está en que todo te resbale, está en que nada te controle. Puedes sentirlo todo y seguir siendo tú. Puedes estar roto y seguir eligiendo la verdad, porque la libertad emocional no es vivir anestesiado, es vivir despierto, presente. Capaz de atravesar cada experiencia sin que te defina, sin que te hunda, sin que te convierta en algo que no eres. Cuando llegas ahí, descubres algo poderoso. El mundo puede seguir siendo caótico, pero tú no. El mundo puede fallarte, pero tú no te fallas. Y esa coherencia interna es la base de una paz que nadie te puede quitar. Muchos confunden sanación con olvido. Piensan que cuando algo ya no duele, está resuelto. Pero número. A veces lo que no duele es lo que se ha reprimido. Y lo reprimido no desaparece. Se transforma en ansiedad, en ira contenida, en apatía, en esa sensación de vacío que no sabes de dónde viene. Sanar no es dejar de sentir. Sanar es poder recordar, sin que el recuerdo te controle. Es mirar atrás y no querer cambiar nada, porque ahora sabes lo que todo eso vino a enseñarte. Es pasar por el mismo lugar, por el mismo nombre, por el mismo silencio, y sonreír porque ya no te duele, porque por fin te liberaste de la historia que antes te tenía atrapado. Una persona verdaderamente fuerte no es la que no llora, es la que puede romperse y aún así reconstruirse. Es la que acepta su vulnerabilidad sin miedo a mostrarse humana, porque la autenticidad no es debilidad, es poder. Vivimos en un mundo que premia la dureza, la máscara, la autosuficiencia forzada, pero eso solo genera más distancia interna. La verdadera fortaleza es permitirte sentir sin destruirte. Es dejar que la emoción pase por ti como una ola, sin que te arrastre, sin que te hunda. Cuando aprendes eso, ya no necesitas protegerte del mundo. Te vuelves transparente, y en esa transparencia encuentras una paz que no depende de aparentar. Nadie te enseña a soltar sin perderte. Nadie te dice cómo dejar ir a alguien que fue tu todo, sin sentir que te estás quedando sin nada. Pero esa es la trampa, pensar que esa persona era tu todo, cuando en realidad solo ocupaba el espacio donde tú aún no te habías colocado.
El apego duele no por lo que perdiste, sino por lo que nunca desarrollaste dentro de ti. Y ese vacío no lo llenas con otro, lo llenas contigo, con tu presencia, con tu crecimiento, con tu amor propio. Soltar duele, pero quedarte donde no creces duele más. Y llega un momento en que el dolor de seguir igual supera al miedo de cambiar. Ese es el momento donde empieza tu libertad. Hay pensamientos que se instalan como verdades. Yo no sirvo para esto, siempre me pasa lo mismo, no soy suficiente. Y lo repites tanto que se convierte en una identidad. Pero eso no eres tú. Es solo una historia mal contada por tu mente. Una historia basada en miedos, no en hechos. La pregunta es, ¿vas a seguir construyendo tu vida sobre una mentira emocional? Porque mientras no reescribas esa narrativa interna, seguirás actuando como alguien que no merece, que no puede, que no vale. Y eso no es real. Lo que es real es que puedes decidir qué historia contar, qué frase repetir, qué versión de ti alimentar. El cambio comienza en tu lenguaje interno. Cuanto más te conoces, menos necesitas explicarte. Cuanto más te escuchas, menos te afecta el ruido de los demás. Porque en el fondo, lo que te rompe no es lo que te dicen. Es lo que tú crees sobre ti cuando te lo dicen. Si alguien te juzga y tú dudas de ti, esa palabra te atraviesa. Pero si estás en paz con tu verdad, todo eso rebota. No porque seas insensible, sino porque ya no necesitas validación externa. Has dejado de vivir para gustar y has empezado a vivir para ser. Ese es el verdadero despertar. Cuando tu valor deja de depender del aplauso o la crítica y simplemente eres. Y eso, en un mundo que quiere moldearte, es un acto de absoluta rebeldía. A veces no necesitas más motivación, necesitas una decisión. Esa decisión de dejar de negociar con tus miedos, de dejar de aplazar tu vida esperando el día perfecto, porque ese día no llega. Lo que llega es el cansancio de no avanzar, la ansiedad de seguir igual. Por eso el verdadero clic ocurre cuando te hartas, cuando te cansas de tus excusas, cuando te das cuenta de que esperar ya no es una opción. Ese es el momento en que dejas de pensar tanto y empiezas a actuar, aunque duela, aunque dé miedo, aunque no sepas cómo, porque hay algo que ya no puedes permitirte. Seguir siendo la misma versión de ti, sabiendo que puedes ser más. Las emociones no son tus enemigas, son señales, son brújulas. Pero si no las sabes leer, te pierdes. Si no las escuchas, te dominan. El enfado, por ejemplo, no es malo. Es tu alma diciendo, algo aquí no está bien. La tristeza no es debilidad. Es una llamada interna que pide atención. Pero vivimos huyendo de todo eso. Nos distraemos, nos anestesiamos, nos llenamos de ruido para no sentir. Y eso solo alarga el dolor, porque lo que no se procesa, se repite. La clave no está en evitar lo que sientes, está en permitirte sentir sin miedo, sin culpa, sin vergüenza. Solo ahí puedes transformar tu dolor en claridad y tu emoción en evolución. ¿Sabes por qué a veces no puedes soltar? Porque sigues buscando un cierre que no va a llegar del otro. Quieres una explicación, una disculpa, un acto que te libere, pero eso es poner tu libertad en manos ajenas. Y la verdad es esta. El cierre no se pide, se construye, lo haces tú. El día que decides que ya no necesitas entenderlo todo para avanzar, que tu paz vale más que una respuesta, que tu futuro no puede depender de una conversación pendiente. Cuando haces eso, recuperas tu poder, porque dejar ir no es soltar al otro, es soltarte a ti mismo de esa espera eterna. Y cuando dejas de esperar algo externo, todo dentro de ti empieza a sanar. Tu mayor transformación ocurre el día que decides no reaccionar como siempre, que eliges el silencio en lugar del grito, que eliges respirar en lugar de explotar, que eliges marcharte en lugar de quedarte mendigando, porque cada vez que repites una reacción automática, refuerzas al viejo tú, pero cada vez que eliges diferente, algo nuevo nace, y ese algo es tu versión consciente, tu yo maduro, tu yo que ya no se deja arrastrar por el impulso, sino que responde desde la conciencia. Ese pequeño cambio, esa pausa de 2 segundos antes de actuar, puede cambiar tu vida entera, porque lo que transforma tu realidad es cómo decides responder a ella. Nadie te enseña a amarte cuando estás roto. Solo te hablan de amor propio cuando estás bien, cuando brillas, cuando logras. Pero ¿quién te enseña a respetarte cuando fallas? ¿A sostenerte cuando no puedes más? El verdadero amor propio no aparece cuando te aplauden, aparece cuando nadie te ve, y aún así eliges no abandonarte. Es levantarte un lunes sin ganas y decir, aún así me cuido. Es fracasar y no insultarte. Es tener miedo y acompañarte en él, en vez de exigirte que desaparezca. Porque la verdadera relación que lo cambia todo es la que tienes contigo. Y si esa relación mejora, todo lo demás se transforma. Lo que te hace sufrir no es lo que pasó, sino lo que te sigues repitiendo. Cada vez que le das vueltas, que revives la escena, que repites las mismas frases en tu cabeza, no estás recordando, estás reprogramando el dolor. El verdadero sufrimiento no viene del hecho
viene del eco mental que dejas que te persiga. Y por eso, si no tomas el control de esa narrativa interna, vas a seguir encerrado en un bucle que tú mismo estás alimentando. No necesitas cambiar tu pasado, necesitas cambiar lo que te dices sobre él, porque cuando cambias tu historia, cambias tu vida. Muchos siguen buscando una excusa para no soltar. Es que todavía la amo, es que me duele, es que no puedo evitarlo. Pero la verdad es esta, sí puedes. Lo que pasa es que no quieres asumir lo que eso implica, porque dejar ir no es solo despedirse de alguien, es decirle adiós a una parte de ti, a la versión que se definía a través de esa relación, a la ilusión de control, a la esperanza de que algo cambie. Pero cuando decides liberarte, renace una parte más poderosa, porque el verdadero amor propio empieza cuando eliges no quedarte donde te lastimas. ¿Sabes por qué repites relaciones que no funcionan? Porque tu mente no busca lo que es sano, busca lo que le resulta familiar. Si creciste con carencias emocionales, el caos te parecerá hogar. Si aprendiste a esforzarte para ser querido, te engancharás a quien te lo niega. Por eso, el desapego no empieza con olvidar a alguien, empieza con reeducar tu inconsciente, decidir que ya no aceptas menos de lo que mereces, que tu estándar ha cambiado, que tu paz vale más que cualquier vínculo. Esa es la transformación que nadie te puede quitar. Te han enseñado a tener miedo al vacío, a creer que si estás solo, estás mal, que si no tienes a alguien, te falta algo. Pero estar solo no es lo mismo que estar vacío. Estar solo es tener espacio, es reencontrarte, es descubrir qué te gusta sin que nadie te lo diga. Es construir una vida que no dependa de otra persona. El apego se rompe cuando entiendes esto. Tú no necesitas a alguien para estar completo. Lo que necesitas es aprender a sostenerte con amor, con fuerza, con verdad. Solo ahí empieza la libertad. Dejar ir no significa olvidar. No significa que no dolió, significa que decides no seguir cargando con algo que ya no te construye, que eliges no seguir atado a una historia que ya terminó, que entiendes que hay capítulos que se cierran sin respuestas y que la paz no viene cuando todo encaja, sino cuando aceptas que no todo tiene que hacerlo. Esa es la diferencia entre vivir con resentimiento o con evolución, y esa decisión está en tus manos, no en la del otro, no en el tiempo, en ti. Cuando entiendes que no necesitas a nadie para sentirte completo, algo cambia para siempre. Empiezas a hablar diferente, a elegir diferente, a caminar con otra energía. Ya no esperas llamadas, ya no mendigas migajas, ya no te destruyes por alguien que no sabe valorarte, porque ahora sabes lo que vales. Has cruzado el umbral, has salido de esa prisión mental donde tu autoestima dependía de otro, y no hay mayor revolución que esa, porque ahora nadie puede tocar tu centro si tú no lo permites. Muchos intentan dejar ir desde el ego. Voy a demostrarle que estoy mejor, no me va a ver mal, se va a arrepentir. Pero eso no es soltar, eso es seguir atado. La verdadera liberación viene desde el alma, desde el momento en que te das cuenta de que ya no tienes nada que probar, que ya no necesitas ser visto, que tu paz no es espectáculo ni venganza, es silencio, es serenidad, es avanzar sin rencor. Porque soltar no es hacer como que no te importa, es dejar de sufrir, aunque todavía te importe. Hay personas que se aferran al dolor porque se identifican con él. Si lo suelto, ¿quién soy sin ese sufrimiento? Se han acostumbrado tanto al vacío que les da miedo llenarse. Pero tu historia no termina con un abandono. Empieza cuando decides escribir un capítulo nuevo, uno donde tú no eres víctima, uno donde te eliges, donde te reconstruyes y donde por primera vez, en lugar de esperarlo todo de fuera, lo cultivas dentro de ti. Eso sí que es sanación real. No estás aquí por casualidad, estás aquí porque hay una parte de ti que ya se cansó de vivir atado, porque en algún lugar de tu alma sabes que mereces más, porque aunque duela, ya no quieres mendigar amor, ya no quieres conformarte, ya no quieres seguir repitiendo la misma herida en distintos rostros. Hoy, esa parte de ti que siempre quiso despertar te está llamando, y lo que hagas con este momento puede cambiarlo todo. Este no es solo un video más, es un punto de inflexión, es la puerta de salida de una cárcel emocional que no te pertenece, es el recordatorio de que dentro de ti hay una fuerza que no depende de nadie, ni de nada, que cuando la descubres ya no hay marcha atrás, porque ya no aceptas migajas, ya no entregas tu poder, ya no te vendes barato, ahora entiendes que tu valor no está en lo que das, sino en lo que eres, y eso nadie puede quitártelo. Hay algo poderoso que pasa cuando empiezas a hablarte con respeto, cuando en vez de repetir no soy suficiente, te dices soy digno, cuando en vez de pensar sin él no soy nada, dices conmigo me basta. Esas palabras no son simples frases, son semillas, y si las riegas todos los días, tu mente cambiará, tu energía cambiará, tu vida entera cambiará, porque el lenguaje que usas contigo es el molde de tu realidad, y nadie merece escuchar de ti mismo más odio que amor. La mente puede ser tu peor enemiga, o tu mayor aliada. Cada pensamiento que repites es como una orden que tu cuerpo y tu vida obedecen. Si te dices que no puedes, tendrás razón. Si te dices que no vales, vivirás como si fuera cierto.
Pero si te hablas con compasión, si te das permiso para fallar y aprender, si decides ser tu propio refugio en lugar de tu juez, entonces todo empieza a sanar, porque la paz se construye primero en la forma en que te hablas a ti mismo. A veces lo único que necesitas para dejar ir es perdonarte, no por lo que pasó, sino por cómo te juzgaste, por haberte quedado tanto, por haber aguantado, por no haberte ido antes. Pero escucha esto, no sabías lo que sabes ahora, no tenías la fuerza que tienes hoy, fuiste lo mejor que supiste ser en ese momento. Y eso también merece amor, así que suelta el látigo, deja de castigarte por no haber sido perfecto, porque crecer también es perdonarte. Las heridas no sanan con el tiempo, sanan cuando dejas de tocarlas con pensamientos tóxicos, sanan cuando dejas de buscar en el otro lo que tú mismo no te estás dando, sanan cuando decides que ya es momento de cambiar el enfoque. No esperes más, no le des otro día al dolor, empieza hoy, da ese paso, haz ese corte, llora, grita, escribe, pero no te detengas, porque cuanto antes mires hacia adelante, antes llegará la vida que mereces. Recuerda esto, nadie es indispensable. El apego te hizo creer que sin esa persona no podrías seguir. Pero cada día que respiras, cada meta que alcanzas, cada vez que sonríes, estás demostrando que sí puedes, que siempre pudiste. Solo necesitabas recordarlo. No te definió el abandono, te define lo que hiciste con él. Y si estás aquí, es porque estás listo para dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Las emociones no se controlan, se entienden, y cuando las entiendes, pierden su poder destructivo. La tristeza te invita a soltar, el miedo te pide que revises tus creencias, la rabia te muestra dónde necesitas poner límites. No huyas de ellas, escúchalas. Si las ignoras, gritarán, pero si las escuchas, te guiarán. Ahí empieza el verdadero control, no cuando reprimes, sino cuando comprendes. Hay personas que te enseñan a amar, otras a soltar, pero todas llegan por una razón. El problema no es que se hayan ido, es que tú te olvidaste de quedarte contigo. Hoy es el día de volver, de regresar a tu centro, de tomar esa decisión que lo cambia todo, elegirte, no como venganza, no como defensa, sino como un acto de amor propio, porque tú mereces ser tu hogar, tu prioridad, tu refugio. Cada vez que alguien se va, crees que te han roto, pero la verdad es que solo han roto la idea que tú tenías de ti, porque nunca fuiste solo su compañía, su pareja o su proyecto. Eres mucho más que eso. Eres lo que queda cuando todo se cae. Eres lo que empieza cuando todo termina. Eres fuerza en estado puro. Y hoy ha llegado la hora de demostrarlo. Si este video ha llegado a ti, no es casualidad. Tu alma lleva tiempo pidiendo una revolución interna, una transformación que ya no puede esperar más. Hoy has entendido que soltar no es rendirse, es avanzar. Que sanar no es olvidar, es integrar. Y que amar no es depender. Es elegir con conciencia. Y ahora que lo sabes, no hay vuelta atrás. La libertad emocional no se compra, se construye, se entrena, se elige todos los días. Cuando decides que nada ni nadie tiene más poder sobre ti que tú mismo. Cuando dejas de pedir permiso para sentirte bien. Cuando te conviertes en tu propia prioridad. Ahí, y solo ahí, empieza una vida nueva. Y tú ya has empezado a escribirla. Hay personas que llevan toda la vida arrastrando una idea. Yo soy así. Se resignan, como si su identidad fuera una sentencia. Pero la verdad es que esa frase es solo una excusa para no cambiar. Cuando dices yo soy así, lo que realmente estás diciendo es no quiero cuestionarme, no quiero enfrentar mi incomodidad. ¿Y sabes qué es más doloroso que cambiar? Seguir viviendo como alguien que no eres, porque cada vez que justificas tus reacciones, tus miedos, tu ansiedad o tu falta de control emocional con la excusa de que así eres tú, estás renunciando a tu poder. La transformación comienza cuando entiendes que tu forma de ser no es una herencia, ni un castigo, ni una etiqueta fija. Es el resultado de decisiones, hábitos, creencias, todas moldeables. El cambio no empieza con fuerza, empieza con conciencia. Muchos dicen, yo no puedo evitar sentirme así, como si sus emociones fueran tormentas que solo les queda soportar. Pero eso no es verdad. Lo que no puedes evitar es que aparezcan, pero sí puedes decidir qué haces con ellas. Sentirte dolido no te obliga a vivir en el dolor. Sentir miedo no significa que tengas que rendirte. El poder no está en no sentir, sino en no obedecer a todo lo que sientes. Esa es la diferencia entre alguien que se quiebra por dentro y alguien que se fortalece con cada batalla. No se trata de luchar contra tus emociones, sino de convertirlas en aliados. Porque si aprendes a observarlas sin identificarte con ellas, a escucharlas sin obedecerlas, entonces ya no son cadenas, son señales que te guían hacia tu crecimiento. La mayoría no necesita más motivación, lo que necesita es más responsabilidad. Porque motivarse es fácil, basta con un video, una frase bonita, una charla intensa, pero responsabilizarse
eso es otra historia. Significa que si tu vida está en caos, eres tú quien debe poner orden. Que si te duele algo, debes enfrentarlo. Que si te falta paz, no es culpa del mundo. Es tu mente gritando que ya es hora de tomar control. Ser responsable de ti mismo no es cargar con una culpa, es asumir un poder, el de transformar lo que aún no has querido ver. Es dejar de buscar culpables y empezar a buscar soluciones. Porque si no eres tú, ¿quién lo hará por ti? Nadie. Nadie vendrá a salvarte. Tu paz mental es tu responsabilidad. No delegues lo más sagrado que tienes. Tu mente no necesita más estímulos. Necesita silencio. Porque en el ruido de cada día, redes, problemas, juicios, demandas, pierdes tu centro. Y sin centro, cualquier comentario te derrumba, cualquier mirada te hiere, cualquier obstáculo te paraliza. El silencio no es ausencia, es presencia. Es ese espacio donde dejas de reaccionar para empezar a entender, donde escuchas tu verdadera voz, la que está debajo del ego, debajo del miedo, debajo del personaje. Y es solo desde ahí donde puedes elegir con claridad, con calma, con poder. Si quieres ser libre de lo que te afecta, empieza por vaciar tu cabeza. El que domina su mente no es el que piensa más, sino el que aprende a pensar menos y a sentir con conciencia. Uno de los mayores actos de poder interior es aprender a no reaccionar, porque reaccionar es fácil, lo hace cualquiera, te insultan, insultas, te hieren, hieres, pero ese juego solo perpetúa el dolor. El verdadero poder está en responder, y responder implica elegir. Elegir no ser arrastrado por la emoción del momento, elegir el largo plazo sobre la satisfacción instantánea, elegir tu paz por encima de tu ego. No hay nada más revolucionario que mirar a alguien que quiere hacerte daño y no dejar que te controle. Eso no es debilidad, eso es control emocional. Y quien domina sus emociones, domina su vida, no porque no sienta, sino porque ha dejado de ser esclavo de lo que siente. Hay personas que construyen su identidad a partir del dolor. Yo soy el que sufrió esto, el que fue traicionado, el que lo perdió todo, y se aferran a esa historia como si fuera un escudo. Pero ese escudo también es una prisión, porque mientras sigas definiéndote por lo que te pasó, no podrás ver todo lo que puedes llegar a ser. No eres lo que te rompió, eres lo que haces con tus pedazos. Puedes usar tu historia para justificar tu estancamiento o para alimentar tu evolución. Tú decides. No dejes que tu herida se convierta en tu bandera. Haz que sea tu motor, porque el pasado ya ocurrió. Pero tú sigues aquí, y mientras estés aquí, tienes una elección: seguir reviviendo tu dolor o empezar a transformarlo. ¿Sabes por qué muchas personas no sanan? Porque siguen buscando cerrar una herida con la misma mano que la abrió. Se aferran a la idea de que solo obtendrán paz si esa persona regresa, si se disculpa, si todo vuelve a ser como antes. Pero eso es una trampa. El cierre no viene de fuera, viene de ti. El verdadero cierre ocurre cuando decides que tu dignidad vale más que una explicación, que tu vida no puede depender de lo que otro haga o no haga. Sanar es darte lo que estabas esperando de otros, es abrazarte cuando nadie más lo hace, es decirte, ya basta, ya no me abandono por nadie. Desde hoy, el perdón no lo entrego hacia afuera, lo entrego hacia adentro. Tu transformación no será un día de gloria, será un proceso silencioso. No tendrá aplausos ni luces. Nadie lo notará al principio, pero tú lo sentirás. Sentirás cómo cada día reaccionas menos, cómo cada vez necesitas menos aprobación, cómo la calma empieza a ganar dentro de ti. Y entonces entenderás que no se trata de ser una nueva persona, sino de recordar quién eras antes del miedo, antes del trauma, antes del apego. No tienes que convertirte en alguien más, solo tienes que quitar lo que sobra, las creencias, las heridas, las máscaras, porque debajo de todo eso siempre ha estado tu esencia. Y cuando la recuperas, la paz deja de ser un objetivo y se convierte en tu estado natural. Muchos creen que sanar es volver a ser quien eras antes de que te rompieran, pero número, sanar es convertirte en alguien que ya no se rompe por lo mismo. Es construir una versión de ti que no huye de las emociones, que no se ahoga en el rechazo, que no necesita que todo sea perfecto para estar en paz. No es olvidar lo que pasó, sino hacer que lo que pasó deje de controlarte. Es mirar tu historia sin dolor, agradecer lo vivido y seguir adelante con una nueva visión. Y esa nueva visión se construye cada día, con cada decisión consciente. Porque sanar no es un acto mágico, es un compromiso diario contigo mismo, es elegir tu libertad por encima de tus viejas cadenas. Y cuando llegas ahí, cuando ya no necesitas que el mundo te trate bien para estar bien, cuando ya no pides permiso para cuidarte, cuando ya no suplicas amor para sentir que vales, entiendes la verdad más poderosa, que nadie puede quitarte lo que tú no les entregas. Tu paz, tu valor, tu libertad. Todo eso es tuyo, y solo tuyo. Y desde ese lugar de poder silencioso, ya no necesitas demostrar nada, ni ganar cada discusión, ni complacer a nadie. Solo necesitas ser fiel a ti, porque en el momento en que eliges respetarte por encima de todo, todo cambia.
Lo que antes te dolía, ahora te fortalece. Lo que antes te controlaba, ahora ya no tiene poder, porque has vuelto a ti, y en ti está todo lo que necesitas.